las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva temporada de AgroMP Televisión, con pilas recargadas, con toda la energía y como siempre con la mejor información. Hoy no es la excepción. Tenemos información local, información regional, luego de ver a las empresas que nos acompañan. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítanos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Comenzamos con el ingeniero Gonzalo Pérez en una nota realizada en la experimental de INTA Barneche. Ya en diciembre estuvimos ahí. ¿Recuerdan este temporal que causó estragos sectorizados en nuestra región? Pudimos ver el estado de los cultivos afectados directamente por la piedra y el viento. Hoy vemos que se recuperó. ¿Qué pasó? Luego en enero una ola de calor, las precipitaciones. ¿Cuál es el estado actual de los cultivos? Escuchamos al ingeniero agrónomo Gonzalo Pérez. Hemos tenido un verano con distintas anomalías climáticas y bueno, con una situación bastante particular en el partido Bolívar respecto a otras zonas de la provincia de Buenos Aires. En general, en todo lo que es el norte de la provincia, la zona se ha caracterizado por deficiencias hídricas y por lo tanto se sufre una sequía bastante importante, no solamente en el norte de la provincia de Buenos Aires, que es una de las zonas agrícolas más importantes, sino en la mayor parte del país.
Nosotros en el Partido Bolívar tenemos una situación particular en donde terminamos el año pasado con alrededor de 1100 milímetros y en algunas zonas con un poco más de lluvia, recordando que el promedio histórico es de 890 milímetros, o sea que terminamos con precipitaciones por encima de lo normal, y a su vez tuvimos eventos de lluvia donde durante la primera quincena de enero, en donde tuvimos registros en algunas zonas de más de 290 milímetros y terminamos enero con un muy buen caudal de agua. Eso hace que en algunas zonas de Bolívar estemos muy bien hídricamente y en algunas otras zonas estemos con excesos hídricos. Sumado a eso, también durante el mes de diciembre tuvimos un evento climático de viento y de granizo que ha afectado de diferentes formas y en diferentes zonas también del partido los cultivos agrícolas, donde vimos pérdidas importantes en algunos cultivos y en otros vemos alguna recuperación que, teniendo en cuenta que nos han acompañado las precipitaciones, podemos llegar a cubrir cierto grado del rendimiento que prometían esos lotes. Este es un ejemplo del que tenemos aquí de marco. Exactamente, nosotros en el campo experimental teníamos ensayos de maíz, maíces en primera fecha de siembra y maíces de morado en fecha de siembra tardía, y por lo tanto tuvimos las dos situaciones de cultivo. En el caso del maíz temprano, de fecha de siembra de los primeros días de octubre, el evento de la piedra y de viento fue en el momento que el maíz estaba en estado reproductivo, en plena floración, o sea, en pleno periodo crítico de ese cultivo, que es donde más lo tiene que acompañar las condiciones climáticas, y en ese caso el daño fue total, o sea, hubo pérdidas del 100% del ensayo y de los híbridos evaluados. En el caso del maíz tardío, que es el que se está viendo ahora de fondo, en ese momento se encontraba en estadio vegetativo con 2 o 3 hojas expandidas y si bien tuvo un daño importante porque prácticamente no quedó nada sobre la superficie del suelo, debido al estado fenológico en el que atravesó ese problema, que era un estado vegetativo en donde todavía el ápice de crecimiento estaba bajo la superficie del suelo, y teniendo en cuenta que lo ha venido acompañando las lluvias, hoy tenemos un cultivo que prácticamente uno no se da cuenta que tuvo un evento de granizo. Eso acompañado por la lluvia y por el estado fenológico en que se encontraba. Por lo tanto, ahí tenemos dos situaciones muy distintas dentro del cultivo. Otro fenómeno particular que se dio en enero fueron temperaturas muy superiores a las acostumbradas en la zona, tanto para las personas como para los animales como para los cultivos. Exactamente, bueno, eso afectó también a los cultivos, sobre todo por el momento en el que ocurrió a todos los maíces de fecha temprana, que salvo los que tuvieron problemas de granizo, el resto venían con un excelente estado en el Partido Bolívar. Recordemos que eso fue muy puntual, hay zonas que exactamente del 100% y zonas que ni siquiera exactamente afectadas. Y ese golpe de calor, que fueron temperaturas extremas, por encima de 40 grados, con baja humedad relativa, hace que el cultivo tenga una demanda hídrica por parte de la atmósfera muy alta. Eso quiere decir que la transpiración que produce y la evaporación que produce el cultivo es muy alta, y en ese caso esa tasa de transpiración generalmente es superior a lo que puede absorber o al consumo de agua que puede tener las raíces por parte del suelo. Por lo tanto, si bien en la mayoría de los lotes nos agarró con un buen contenido hídrico del suelo, igual se produjo estrés porque el cultivo no tenía la capacidad de absorción. Exactamente, la demanda atmosférica estaba superando a la oferta que podíamos tener del suelo, a la capacidad de ese cultivo para absorber. Eso en algunas manchones de los lotes, sobre todo por ahí en lomas que estaban más expuestas, produjo efectos. Los cultivos estaban en estado llenado de grano, la mayoría de los cultivos de siembra temprana, y seguramente vamos a tener una afección en el rendimiento.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314 4286 79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Ricardo R. Sabaté. Ventas, repuestos, service, motores, motobombas, electrobombas, cortadoras de césped, grupos electrógenos, motores eléctricos y bombas sumergibles. Ricardo R. Sabaté. Todas las marcas en motores. Avenida Alsina 116, Bolívar. Marcelo y Oscar Muñoz. Última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz. Mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358. Teléfono 02314 1551 3017 1551 3019. Bolívar, Buenos Aires. Continuamos con esta interesante nota con el ingeniero agrónomo, donde todos los temas fueron abordados cuando hacemos referencia a la agricultura. En este caso comenta la diferencia entre soja de primera y soja de segunda, cómo afectó el estrés hídrico y el temporal sufrido en diciembre. En algunos casos hubo que realizar resiembra, en otros casos los cultivos tuvieron una recuperación donde podemos decir que no se va a ver afectada en la cosecha. En el caso de otros cultivos como la soja, salvo algunas hojas muy tempranas que ya estaban en estadio reproductivo, el resto de las hojas de primera tienen capacidad de compensación. Si bien vimos esos mismos periodos de estrés en manchones de los lotes, los vimos en varios de los lotes del partido. Y también tuvo una afección importante en soja de segunda, ya que la soja de segunda en muchos casos estaba naciendo, muchos lotes hubo que resembrar por el tema del granizo, y en ese caso podemos ver lotes que han tenido pérdidas de stand de plantas por el golpe de calor. Cuando hablamos de sorgos, cuando hablamos también el productor en esa época, el productor ganadero, tiene el cultivo listo para el forraje en esta época, y sorgos, tenemos algunas pasturas y demás, ¿se vieron afectadas? Sí, en general cuando tenemos estos golpes de calor siempre hay una afectación en la productividad. Por ahí en el caso de las pasturas y verdeos de verano, como es un cultivo que produce
hojas y durante un periodo importante de tiempo, las pérdidas se diluyen dentro del ciclo del cultivo y pueden ser menores. Hacer un manejo adecuado. Claro, lo mismo ocurrió con el evento de granizo, que nosotros vimos defoliación importantísima en las pasturas, pero bueno, que al poco tiempo, como vino muy bien de lluvia, se recuperaron. Pero sí, son momentos en donde hay que tener mucho cuidado con el cuidado de los animales. Ahí donde empieza a pesar, y nosotros siempre hacemos hincapié en el hecho de tener sombra, de tener buenas aguadas, buena provisión de agua, tratar de tener cuidado con cultivos sensibles como puede ser las alfalfas puras, que en esos momentos se pueden incrementar los problemas de empaste, los cultivos de sorgo, que cuando tenemos un periodo importante de sequía o de estrés hídrico pueden producir distintos derivados del cianuro que también pueden ser tóxicos. ¿Se vieron casos en nuestra región de muerte de animales por toxicidad? Exactamente. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son agravadas por los golpes de calor, en donde realmente se hace fundamental en esta zona, porque son golpes de calor que se vienen repitiendo cada vez más en los últimos años, tener mucho cuidado con el tema de agua y con el tema de sombra para los animales. Es importante la forestación en ese caso, estratégica en distintos sectores del campo, para que el animal durante esos días tenga sombra y tenga cubierto ese problema que, como decía vos anteriormente, puede ocasionar la muerte de distintos animales. Hemos hablado de lo que el verano dejó, ¿no? Pero bueno, como bien decías vos, pese a todo, el clima ha sido favorable cuando hablamos de agua en nuestro partido y tenemos una gruesa muy prometedora. Sí, salvo las excepciones puntuales que hemos tenido con el tema granizo, y también tenemos que hablar de que en algunos sectores también del partido tenemos excesos hídricos, entonces hay una pérdida de superficie por excesos hídricos. Realmente el resto de los cultivos que ha quedado por ahora viene con un desarrollo muy favorable, y bueno, esperemos que el clima nos siga acompañando. A diferencia de otras zonas, si tenemos un periodo hídrico que bueno, aparentemente la Niña se va a seguir extendiendo por unos meses a nivel continental, nosotros tenemos la posibilidad de contar con reservas en la mayoría de los lotes, y eso nos puede llegar a favorecer para seguir teniendo cultivos de gruesa en muy buen estado. Así que bueno, son herramientas que siempre decimos que tiene el productor, tanto el ganadero como el agropecuario de nuestra región, y creo que haciendo un panorama, hemos hecho un panorama general de cómo se encuentra nuestro partido. Exactamente, estamos en un momento donde los cultivos están transitando la mitad del desarrollo en su mayoría, y bueno, esperemos seguir así hasta la culminación y que tengamos una campaña agrícola de gruesa con muy buenos resultados, como fue la campaña de fina que tuvimos este año. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cambiamos de tema y de escenario, nos trasladamos ahora a INTA Balcarce, donde pudimos dialogar con el ingeniero agrónomo Ricardo Bartosich, especialista en post cosecha. Uno cuida los cultivos desde la tierra que se va a sembrar, la variedad, la fertilización, los fungicidas, la cosecha, y después, ¿qué hacemos con los granos? ¿Qué errores se pueden cometer al almacenar los mismos? Mejor lo escuchamos a él. Lo que ocurre es que hicimos mucho trabajo desde el comienzo del ciclo productivo, inclusive antes, y llegó el momento de la cosecha, y ahora todo lo que estaba desparramado en esas hectáreas lo vamos a poner todo juntito en un silo o en un silo bolsa, y bueno, y ahí empieza otro mundo, es otra situación, otros problemas. Tenemos que tener cuidado con los insectos, tenemos que tener cuidado con la humedad, básicamente, y tenemos que saber cuánto tiempo queremos tener la mercadería almacenada. Y un poquito de todo eso nos dedicamos aquí. Uno de los principales inconvenientes, tengo el contratista, viene en tal fecha y la humedad y el secado del trigo, en este caso, que es la cosecha que se viene. Bueno, mira, lo primero que tenemos que saber es que lo que llamamos trigo seco o grano seco es aquella condición que me permite a mí guardarlo en el tiempo sin tener problemas. Si
En ese sentido nos podemos orientar con la humedad de residuo. Si estamos en humedad de residuo para abajo, no vamos a tener problema. ¿Qué sería? Y en caso de trigo, 14%. Si estamos con una humedad mayor de 14%, indefectiblemente va a pasar algo, que es los hongos van a estar activos y no hay nada que podamos hacer. Van a estar activos y si están activos, ya sabemos qué es lo que pasa cuando hay hongos activos en un alimento. Se lo van a consumir los hongos. Cuanto mayor es la humedad, más rápido va a ser ese trabajo y esa pérdida de calidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber si la mercadería está húmeda, el almacenamiento es estrictamente temporario. Si la mercadería está seca, podemos plantear un almacenamiento a largo plazo. Algo que se escucha del productor, lo cosecho húmedo, pero ya lo cosecho porque mañana llueve. Total, en la planta me lo secan. Sí, correcto. ¿Eso también garantiza? Lo que va a pasar es que cuando el productor llegue con esa mercadería a la planta de acopio va a tener que tomar una decisión. Yo lo puedo almacenar húmedo un periodo de tiempo cortito. Si lo tengo que guardar, lo tengo que secar. Por supuesto hay posibilidades de mezclar, hay posibilidades de manejarlo con aireación, todo lo que la planta de acopio sabe hacer y es parte de su negocio y de su actividad. Pero conceptualmente es la mercadería húmeda, no la puedo guardar mucho tiempo, la tengo que secar. Y en el caso particular del trigo, lo que tenemos que tener en cuenta que el valor del trigo está por su calidad panadera, básicamente. Entonces, el secado a alta temperatura es una fuente potencial de daño en la calidad panadera. Si nos excedemos de la temperatura, dañamos el gluten. Si dañamos el gluten, perdemos la calidad panadera. Y en todas esas intervenciones que nosotros le podemos realizar al grano post cosecha, ¿hay pérdida de calidad o si se hace con un buen manejo no tanta? Bien, muy buena pregunta. Mira, conceptualmente la calidad máxima de cualquier grano es en el momento de madurez fisiológica cuando está todavía con el cultivo en pie. Llegamos a madurez fisiológica, ahí es máxima calidad. De ahí en adelante pierde calidad. No hay nada que podamos hacer, la calidad se va a perder. Lo que podemos hacer es que si hacemos las cosas bien, esa pérdida de calidad puede ser hasta imperceptible en el tiempo. Y si no hacemos las cosas bien, la pérdida de calidad puede ser mucho más violenta. Entonces, con la tecnología que tenemos en Argentina, el conocimiento que hay, los equipamientos, las máquinas que podemos tener en Argentina, todo lo que tenemos para post cosecha, podemos hacer un excelente manejo de la calidad si aplicamos las buenas prácticas. Toda esta conversación se derivó pensando en lo llevo a una planta de silos y ahí van a hacerle el tratamiento adecuado. Pero del carro de la cosechadora al silo bolsa en el campo porque lo vamos a esperar. Y ahí la historia es otra. Ahí la historia es otra. Primero, la primera parte de la historia que cambia es que cuando yo guardo la mercadería me hago cargo del riesgo del almacenamiento. Cuando yo la entrego, el riesgo pasa a un tercero. Acá el riesgo es mío. Entonces las cosas se complican. Continuamos con la segunda parte de esta nota con el ingeniero Bartosich. Cuando hablamos de silo bolsa, hace mucho tiempo se lo conoce como una manera de almacenar forrajes. Pero hace algunos años se viene incorporando este sistema también para almacenar los granos. Por supuesto, hay que tener algunos recaudos para hacer un almacenamiento correcto del mismo. La mayoría de los productores en Argentina han tenido su primera experiencia de almacenamiento con el silo bolsa, porque no tenemos tanta tradición de almacenamiento a campo. Es una tecnología relativamente nueva. Sí, estamos hablando de 20, 25 años. Pero para granos, primero siempre en forraje siempre ha sido más común, pero para granos se dio en los últimos tiempos. Correcto. Aquí estamos en uno de los dos lugares donde se empezó a desarrollar esa tecnología, INTA Balcarce e INTA Manfredi el otro. Primeros trabajos 1997, ¿sí? De almacenamiento Pioneros. De grano seco en silo bolsa. Correcto. ¿Cómo fue el manejo adecuado para no tener estos inconvenientes, estas pérdidas o hasta la pérdida parcial o total de producto? Bien, mirá, una de las cosas que el silo bolsa, cuando se inició, estaba el concepto de que se crea una atmósfera modificada y eso mejora la condición de almacenamiento, lo cual es cierto, pero, como hablábamos anteriormente, si la mercadería está húmeda,
¿sí? Si la mercadería está húmeda, lamentablemente el daño que vamos a tener por almacenar mercadería húmeda va a ocurrir. Si es, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera, pero básicamente son microorganismos, son los hongos. Si nosotros vamos a un cultivo cualquiera acá, en Olavarría, en Sudáfrica, en Australia, tomamos muestra de granitos, la llevamos a un laboratorio y ponemos a incubar, van a aparecer hongos. Y los hongos van a hacer más o menos lo mismo. Están. No hay nada que podamos hacer para que no estén. La única diferencia es, si hay humedad suficiente, se van a desarrollar. Si no hay humedad, no se van a desarrollar. Pero estar, están. Y esa es la gran diferencia con los insectos. Yo puedo tener buenas condiciones para el desarrollo de insectos, pero si no hay insectos, no es un problema. Con los hongos, yo no puedo esterilizar los granos. Hongos van a venir con los granos. Si le doy las condiciones apropiadas, se van a desarrollar. ¿Qué es condiciones apropiadas? Humedad. Trigo a 15-16% humedad desarrolla microorganismos, afectan la calidad. Gran diferencia entre almacenar trigo y almacenar maíz. Cuando embolsamos maíz es en una época otoño, invierno, la temperatura es baja, el grano dentro del silo bolsa va a estar en 12, 13, 14 grados de temperatura. No es un gran problema un par de puntos de humedad por encima de la humedad de recibo hasta principio de primavera, ¿sí? Ahora, vamos a cosechar trigo, vamos a cosechar cebada, lo vamos a meter en la bolsa, un día como hoy, el trigo va a entrar a la bolsa en cerca de 30 grados de temperatura, la cebada va a entrar a 30 grados de temperatura, un poquito húmedo y caliente, gran problema. Entonces, cosecha fina, embolsado con humedad, vamos a poner acá una cruz bien grandote, prohibido. Cosecha gruesa, Podemos jugar un poquito. podemos jugar un poquito, por cuestiones climáticas. Sí, las cuestiones de ambiente son otras y el cultivo también. Correcto, correcto. Así que bueno, el productor, como lo dijimos al comienzo de la nota, siempre está buscando la optimización de todos los recursos para tener la mayor ganancia y la menor pérdida. Y a veces en la cosecha estas cosas son importantes. Son muy importantes y acordémonos algo del almacenamiento en silo bolsa. La clave para un buen almacenamiento es lo que dijimos, reconocer las limitaciones que nos da la humedad, y la otra es planificar. Terreno alto, nivelado, con una ligera pendiente para que no se inunde. Si no, vamos a instalar un silo en una parte del lote que se inunda. ¿Por qué vamos a poner un silo bolsa ahí? Alto, nivelado, buena pendiente. Que no tenga nada que pueda romper la bolsa cuando la armo. No armarla sobre el rastrojo de soja porque es muy agresivo, va a romper la bolsa. Y hacer un buen trabajo de sellado de la bolsa. Con eso, si la mercadería está seca, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Cuando vamos a los silos convencionales, digamos que estén limpios. Que estén limpios, muy importante que estén limpios. Una vez por año, antes de la cosecha, limpiarlos bien. Pero ojo, en la limpieza, aquí vamos a hacer una salvedad. No es una limpieza estética. Lamentablemente no es una limpieza estética, porque tenemos que limpiar donde se ve y donde no se ve también. O sea, es una limpieza sanitaria. Muy a conciencia limpiar los conos, los conductos de aireación. Echar algún insecticida preventivo en el silo. La gran mayoría de los problemas de insectos no son porque el grano viene con insecto de campo, sino porque tengo una población permanente en el silo o en la planta del silo. Insecticida preventivo en el silo vacío y después sí cargamos el silo con grano nuevo y vamos a tratar de, con la aireación, mantenerlo lo más frío posible. Con eso estamos. Y para finalizar, agregar que la higiene comienza en la plataforma de la cosechadora. Por supuesto, acordémonos siempre, muy buena acotación, y acordémonos de esto. Estamos trabajando con alimentos. Tarde o temprano van a terminar en nuestra mesa con nuestra familia, alimentando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Tratémoslo como son. Nosotros no producimos grano por el grano en sí, sino que lo producimos porque es un alimento. Tenemos que tratarlo como tal. Desde ya, muchísimas gracias. A ustedes.
Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítanos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314 420300, Bolívar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314 427 255 o 426 535. Continuamos en Intabalcarce, en este caso en diálogo con el ingeniero agrónomo profesor Jorge Castaño, especialista en ganadería, donde comenta sobre la implementación de pasturas y cuál es el secreto para que la misma sea rentable. Su área es la ganadería y las pasturas. Son caras, son baratas, uno invierte y uno luego por ahí o la malogra o la hace producir muchísimo y producir en kilo de carne, ¿no? Que se traduce. Correcto, sí, bueno, eso siempre es un tema que siempre fue motivo de discusión en las tertulias técnicas. En realidad, como muchas otras cosas de la vida, pueden ser ciertas cualquiera de esas opciones. Correctamente sembradas, correctamente manejadas, las pasturas son un recurso productivo y persistente. Si tomamos esa premisa, son baratas. Es el kilo de materia seca más barato que puede comer un animal de engorde, sea una vaca lechera o sea un novillo para producir carne o cualquier herbívoro. Carne o leche o lana, porque también por los ovinos. En realidad el kilo de materia seca más barata comparado con un grano, con un ensilaje, son las pasturas, por producción y por costo y cómo se amortiza. Ahora bien, si una pastura estuvo mal sembrada, mal formulada, en un lugar inadecuado, con las especies que no correspondían a ese lote, a ese potrero, porque hubo un mal diagnóstico, la producción va a ser menor y probablemente la persistencia va a ser menor. Si a eso le sumamos no manejarla bien, entonces todo eso repercute negativamente y en ese caso en particular, haciendo las cosas mal, saldría caro. Pero probablemente se asemeje su costo al de un kilo de grano, que siempre fue un costo más alto porque tiene un uso alternativo. Aún mal manejada es productiva. Aún mal manejada tiene un costo, digamos, competitivo con un grano. Lo que pasa es que ya que hacemos el esfuerzo, el tiempo, la inversión, la dedicación, hagámoslo bien,
busquemos asesoramiento del INTA, del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, de quien corresponda, o un privado si podemos, y tenemos los medios, pero busquemos asesoramiento para tener mayores chances de éxito y, como dije, que una pastura sea productiva y persistente, que de eso se trata. Cuando hablamos de un manejo adecuado y una variedad acorde a la situación ambiental que tenemos, ¿qué duración puede tener una pastura? Bueno, ¿O es relativa también? Sí, es relativo, porque por ejemplo hay pasturas de corta duración que se utilizan y encajan muy bien en rotaciones agrícolas, que por ejemplo podría ser una rotación 7 años de agricultura con 3 años de pastura. Entonces uno ya cuando formula una pastura que va a durar solo 3 años, elige especies de corta duración porque está pensando en una rotación que luego de 3 años vuelve a la agricultura. Ahora, si me viene a consultar un señor de Bolívar que tiene un bajo tendido y que es para las vacas de cría y donde hay pelo de chancho, si yo le digo, bueno, vamos a tomar todos los recaudos agronómicos, cómo controlar primero ese pelo de chancho, cómo implantar correctamente un agropiro alargado con fósforo, haciendo análisis de suelo en una fecha del año que corresponda para sembrar el agropiro, es decir, otoño, fin de verano, otoño, ese agropiro, una vez que lo implanté y lo logré y lo manejo bien, puede durar 10, 15, 20 años. Yo trabajé muchos años en el INTA de Balcarce y en las reservas ganaderas del INTA tenemos pasturas de 30 y 40 años. ¿Y eso qué ha sido? Refertilización y buen manejo del pastoreo, y en determinado momento, en primavera, cuando la pastura le gana a la demanda del animal, es decir, la oferta de pasto es mayor que la demanda de forraje, hacer rollos, cortes estratégicos de forraje para hacer reserva forrajera para el invierno, para la época en que la vaca está en restricción. Así que bueno, todo eso es manejo, es conocimiento, está disponible, ya mencioné al INTA y otras entidades, pero también en las redes sociales. Uno entra a YouTube y a otras redes y hay muchísima información disponible. Las empresas también tienen páginas y ofrecen información, o sea que, bueno, hay mucha tecnología que está disponible. Cuando hablamos de pasturas, es muy amplio el espectro y, por supuesto, el manejo que debe hacer el productor. Ahí surgen las dudas. ¿Cuándo se debe hacer un corte? ¿Cuándo se debe pastorear? ¿Todas las pasturas son iguales? De todos estos temas habla Castaño. Generalmente el primer error que comete el productor es en el primer pastoreo. La ansiedad la hizo porque me va a faltar el pasto, me faltó un poquito, me agarró esa primavera que tengo a la pastura. ¿Cuándo es el momento adecuado para la primer comida de la pastura? ¿O es recomendable comerlo o hacerlo un corte primero? No, bueno, mira, es una pregunta que, digamos, la respuesta es larga para los tiempos de una nota breve, pero hay especies que por su naturaleza y su ritmo de crecimiento necesitan un primer pastoreo rápido. Por ejemplo, cualquiera que haya sembrado una avena de un verdeo de invierno, un raigrazo, una avena, una cebada, en 50, 60 días llega a una altura y un volumen de corte que lo tenemos que aprovechar, porque para eso lo sembramos, para tener pasto temprano en el invierno. Hay otras especies que son de mucho más lento crecimiento, ¿sí? Por ejemplo agropiro, por ejemplo festuca, son mucho más lentas. De todas formas, yo le diría a cualquier persona que se tiene que formular esta pregunta, que hay dos cosas que tiene que observar y en base a eso tomar la decisión. Cuando sembró la pastura y el grado de macollaje, de ahijamiento de los surcos es tal que se cerró, se cubrió el entresurco, cuando dejamos de ver el suelo desnudo porque el pasto creció y se formó como una copita en el entresurco, y una condición, quiere decir que ya macolló y la planta está arraigada, firmemente arraigada. Y la otra condición es que haya buen piso, cosa que con las patas del animal no haga un destrozo. Es decir, habiendo piso firme y el surco se cerró, podemos hacer un pastoreo si lo necesitamos, y si no lo necesitamos también, porque ese primer pastoreo que va a hacer un corte liviano de la parte superior de la pastura y va a permitir que la luz entre a la base. Y al haber luz en la base de la pastura, más macollos, nuevos hijitos, se va a cubrir y se va a llenar, digamos, de pasto, de puntos de crecimiento, y va a quedar cubierto el suelo, menos problemas de malezas. Y lo traslado ahora a un área más genérica, con una pregunta más general, que es la ganadería de por sí. ¿El productor ganadero argentino es un productor eficiente en términos generales? A ver, es una pregunta difícil,
Es muy ingenioso, yo diría, el productor ganadero argentino. Es muy ingenioso porque siempre encuentra alternativas o manejos o formas. Las reglas del juego que hay. Claro, correcto. Se atiene a las reglas del juego. Un país tan cambiante como la Argentina, y no digo más nada, pero creo que está a la vista, que somos un país cambiante, y sin embargo la ganadería nunca dejó de ser importante aquí. Siempre hemos mantenido 50 millones, más o menos 2-3 millones de cabezas, con años buenos, con años malos, con clima mediante, economía mediante, así que el productor es muy ingenioso, muy creativo. Pensemos que el animal, sobre todo la vaca de cría, el rodeo de cría argentina, pastorea 100 millones de hectáreas de pastizales naturales que hay por el resto de la Argentina, que eso es lo que vivimos acá en la pradera pampeana húmeda, por ahí no lo vemos, pero toda esa biomasa que está ahí y que hay que aprovecharla, y nos acordamos de esa biomasa muchas personas de las ciudades, se acuerdan de esa biomasa cuando ven por la televisión incendios en el verano porque se prendió fuego la sierra de tal provincia, de tal otra y demás. Bueno, el herbívoro fue puesto en este mundo, en este planeta, lo mismo que pasa en África, para aprovechar esa fibra, esa enorme masa de fibra que hay en las sabanas y pastizales naturales. Y eso es así, el hombre ha coevolucionado con eso. Así que es algo que está desde los inicios. Entonces la ganadería es algo que tiene que estar porque tenemos fibra y en el planeta se produce fibra. Y la única especie que la puede aprovechar son los herbívoros. Desde ya, muchísimas gracias. Por favor, un saludo a todos. Llegó el turno de la ingeniera agrónomo Virginia Aparicio, siempre con material desde INTA Balcarce. En este caso hablamos de plaguicidas. ¿Cuánto aplica el productor? ¿Esto afecta el medio ambiente? ¿Quedan residuos en nuestros recursos acuíferos? Bueno, muchos temas alrededor de esta problemática en algunos sectores que son los plaguicidas y el uso de los mismos. Bueno, tenemos para decir que Argentina en el terreno de los plaguicidas es un país que utiliza mucho plaguicida. Estamos alrededor de los 5 kilos de ingrediente activo por hectárea por año, mientras que Europa está alrededor de 1 kilo de ingrediente activo por hectárea por año. Y eso ha generado, por lo menos en la institución, distintos proyectos de investigación para ver qué pasa con esos plaguicidas puestos en el ambiente, si se transportan en forma vertical hacia el agua subterránea y tenemos un impacto de exposición a la comunidad por el agua que beben, si termina en los arroyos o cursos de agua y el impacto es sobre la flora fauna autóctona, qué pasa con el material que está volatilizándose a través del viento y si eso tiene plaguicidas y puede afectar nuestro sistema respiratorio. Por supuesto que desde INTA solamente trabajamos la cuantificación ambiental y dejamos en manos de los profesionales de la medicina o de la toxicología el resto del estudio que tiene que ver con el impacto en el hombre. Vos manifestás estos inconvenientes, puesto que se ha visto, podemos decir que hay una cuestión de manejo y de mala información por parte del productor. Podemos decir que hay un exceso en el uso de plaguicidas que en algunos casos están aprobados para determinados cultivos y para otros no. O que están aprobados y se usa como una simplificación del sistema productivo, nos aseguramos que las plagas no afecten porque aplicamos mucho. Pero la verdad que no solo terminan en la plaga, sino que terminan en las demás matrices ambientales con las que tenemos contacto. Digamos. Cuando hablamos de la cuantificación y cuando hablamos de la degradación que eso lleva a nuestro suelo, ¿cómo podemos medirlo? Bueno, hace aproximadamente 10 años en INTA Balcarce se adquirió un equipo con el que estamos midiendo las trazas de plaguicidas presentes en las distintas matrices. Yo soy ingeniera agrónoma, pero en el equipo hay un bioquímico, Eduardo de Jerónimo, con el cual hacemos las determinaciones analíticas y hemos podido registrar mucha información, incluso que está publicada a nivel internacional y que después, digamos, reacondicionamos para que sea expresada en un formato más amigable para la comunidad, en español y con libros de acceso público a través de la página de INTA y digamos que tenemos muchas consultas al respecto. Hay un movimiento social cada vez más ávido de generar información local, ¿no? Y nuestro laboratorio está al servicio de la comunidad en ese sentido a través de un sistema de servicio analítico.
Nosotros comenzamos porque, bueno, es un tema, como bien dijiste, que está hoy por hoy en boca de todos, pero tu especialidad son suelos, ¿no? ¿Cuánto le damos al suelo con respecto a lo que le sacamos? Bueno, en realidad... en todas las áreas, hablamos de fertilización, hablamos del recurso que utilizamos y cuánto que devolvemos. El recurso suelo está, digamos, desde una amplia adopción del sistema de siembra directa, parecía en ese momento que ya estábamos saldando la cuenta con el suelo, pero en realidad la cuestión de mejorar nuestras secuencias de cultivo, de incluir más gramínea que leguminosa en las secuencias, de fertilizar adecuadamente, hacen que no se nos degrade el recurso. Recientemente otro colega que trabaja en el área de fertilidad ha reportado información de una degradación en el contenido de materia orgánica del suelo y de algunos de los nutrientes mayoritarios. Quiere decir que no lo estamos tratando como se merece el principal recurso del sistema productivo nacional. Cuando vos ves el avance tecnológico que hay, sobre todo en agricultura, también en ganadería, ¿ves que el productor hoy toma otra conciencia sobre el cuidado de ese suelo tanto así como el del medio ambiente, o todavía falta un poco más? Y todavía falta un poco más. En realidad, sí, en realidad hay... Todavía creemos que es infinito. Sí, en realidad hay sistemas productivos donde el productor está asentado sobre el recurso donde vive, digamos, que tiene una conciencia por su proximidad con el recurso. Y después tenemos otro sector productivo más alejado que maneja la producción desde una oficina y lejos, que no tiene ese contacto y arraigo con el suelo, que lo descuida un poco. Y hay que trabajar con todos. Cuando hablamos de esto, ¿es reversible? Sí, hay prácticas de manejo que posibilitan en este momento de la historia revertir algunas condiciones. No todas, digamos, pero algunas condiciones sí. Y a nosotros la que fundamentalmente nos preocupa es la condición física del suelo, porque de alguna manera está permitiendo esto que les contaba al principio, el transporte vertical de o nutrientes o plaguicidas, y en el acuífero sí es irreversible, digamos. No podemos decontaminar, no tenemos todavía esas herramientas. Y pues son muy costosas. Tal cual. Y cuando hablamos de agricultura versus ganadería, en cuanto al tratamiento de suelos, ¿hay un versus? Bueno, nuestra región es mixta por naturaleza, entonces no tenemos esa condición tan marcada como en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde por ahí la ganadería ha dado paso a la agricultura continua. Nosotros seguimos teniendo ganado y mucho acá, y es la mejor manera de generar un recurso saludable para producir alimentos saludables, ¿no es cierto? El mantener la ganadería y la agricultura en una secuencia organizada. Así como se ha hablado tanto de los plaguicidas y los daños que esto otorga, también se ha hablado mucho en el último tiempo de esta ganadería sustentable. Sí. Que bueno, en un país productor por excelencia de carnes también es un alivio al suelo, o es una herramienta. Sí, es una herramienta, permite mejorar su condición física, que es la que nos preocupa a nosotros, también mejorar su contenido de materia orgánica y de alguna manera impacta en el no uso de tanta tecnología de insumos, ¿no? Nuestra idea es pasar de la tecnología de insumos a la de procesos, y en eso la vaca es fundamental. Sí. Desde ya, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314 4286 79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Ricardo R. Sabaté. Ventas, repuestos, service, motores, motobombas, electrobombas, cortadoras de césped, grupos electrógenos, motores eléctricos y bombas sumergibles. Ricardo R. Sabaté. Todas las marcas en motores. Avenida Alsina 116, Bolívar. Marcelo y Oscar Muñoz. Última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz. Mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358. Teléfono 02314 1551 3017 1551 3019. Bolívar, Buenos Aires. Hemos finalizado así de esta manera nuestro primer programa de esta temporada 2022 de AgroMP. Ustedes vieron mucha información, teníamos material para brindarles para que ustedes disfrutaran el primer programa como todos los programas que venimos haciendo desde hace casi 13 años. AgroMP este año, lo dije en el principio, lo digo ahora, se viene con toda la energía. Nosotros cargamos las pilas y tenemos ganas de informarles con más presencialidad si Dios quiere, con una pandemia que todavía hay que tener recaudos, pero que nos deja presencialidad. Por lo tanto, sin más nos despedimos, será hasta dentro de 7 días. ¿Por qué? Porque AgroMP tiene mucho más para ofrecer. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa. Gracias a todos por acompañarnos. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro.